Hoy vamos a tratar, hoy vamos a hablar sobre ciencias de la complejidad. Entonces, como les había comentado a la hora de presentar el curso, la idea es primero empezar con el bagaje de dónde estamos parados, cuáles son nuestros modelos teóricos fundamentales, cuáles son nuestros primeros principios, para luego aplicarlos. Entonces, nuestro primer principio es que estamos parados en que los seres vivos somos sistemas complejos. Es lo que quiero mostrarles en la clase de hoy. Y la próxima clase, la segunda parte de nuestro bagaje, que es que estos sistemas complejos además están sometidos a un control homeostático y que nos encontramos en puntos de control homeostático, y cuando se pierde este balance, cuando se pierde este control, es que enfermamos. Entonces, les voy a compartir la clase de hoy. Recuerden, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, pueden usar el chat. En el chat tenemos a mi médico de cabecera, Antonio Barajas, para ayudarnos en toda la parte de fisiología y de medicina. Y tenemos a mi especialista en redes, Gabriel García, que también los puede orientar en toda la parte que tiene que ver con complejidad, con redes y con computación. Si hay dudas, se vale detenerme. Si sientes, Antonio o Gabriel, sienten que la duda es muy importante, por favor interrúmpanme para que podamos avanzar y que todos me entiendan. Eso es lo más importante. Entonces, ¿ya se ve? Sí, doctora. Ok. Entonces déjenme disminuir esto, presentar. ¿Se ve completa la pantalla? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. La idea de hoy es presentarles, como les he dicho, los seres vivos como sistemas complejos. Quiero decirles nada más que un día como hoy celebramos el cumpleaños de Julio Verne. Es mi autor de cabecera. Cuando yo era bebé, me lo leían, y luego fue de los primeros que yo leí directamente, de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, en fin. Es uno de los primeros escritores de ciencia ficción dura, o sea, basada en hechos que finalmente se han comprobado muchas de sus teorías, por eso es uno de mis héroes. Entonces, hoy celebramos su cumpleaños, pero también celebramos el cumpleaños de Elizabeth Langdon Williams. Tal vez muchos de ustedes no la conozcan, pero ella es una de las matemáticas que contrató Percival Lowell para hacer cálculos de las órbitas planetarias, y entonces ella estaba calculando la órbita de Urano y viendo todas las mediciones de Urano, todas las mediciones que había de Neptuno, y se dio cuenta que había perturbaciones en la posición de las órbitas de estos dos planetas, y dedujo que esas perturbaciones eran debidas a un cuerpo, a otro cuerpo planetario que las perturbaba. Y ese cuerpo planetario, pues, es Plutón, que vemos aquí en la imagen. ¿Qué es lo interesante? Que bueno, que ella mostró que con cálculos, la órbita en la cual debía de encontrarse Plutón, y exactamente en la posición del cielo donde ella había predicho matemáticamente a partir de sus cuentas, sin usar computadoras, sino simplemente a lápiz, sumas y restas y multiplicaciones y cosas primordialmente de mecánica celeste. Ella dedujo dónde estaba Plutón. Entonces, es muy importante Elizabeth Langdon Williams. Hoy también celebramos su cumpleaños. Y bueno, ¿qué veremos hoy? Hoy vamos a dedicarnos a ver qué es un sistema complejo. Pero para empezar la clase, primero quiero poner dos frases importantes, que una es del libro de Una eterna trenza dorada de Douglas Hofstadter y Gödel-Bach, en el que nos dice que el reduccionismo es la forma más natural de pensar el mundo. Entonces, siempre pensamos que podemos entender completamente cualquier problema si lo podemos despedazar, y entendemos cómo sumar las partes, y entonces ya podemos entender la naturaleza completamente. Entonces, nadie
piensa que el reduccionismo no te va a llevar a una conclusión correcta. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es que en realidad esa es una forma de ver el universo, pero no es la que nos lleva a entender ciertos problemas. Hay problemas en que las partes y las interacciones entre las partes son de gran importancia y estas interacciones van a generar comportamientos emergentes que no podemos entender solamente con la suma de las partes. Nos va a generar estructuras globales y comportamientos a gran escala que no pueden entenderse si nada más consideramos la suma de las partes y no las interacciones. Entonces, la complejidad es este enfoque holístico en el que nosotros consideramos que para entender el sistema no nada más hay que entender las partes, sino también sus interacciones. Y con este enfoque es con el cual nosotros vamos a tratar de entender la medicina, no en el sentido tradicional. Para empezar, lo que sí me gustaría es que me digan qué vimos la clase pasada. ¿Alguien que se anime? Así en resumen breve. Sí, la clase pasada no pude asistir presencialmente, pero vi el video. Okay. Y en el video nos mostramos la forma de trabajar en el curso, las rúbricas, y se nos dio y se nos explicó que cada semana se nos iba a dar a escoger entre 2 artículos. Y en este caso se trataba acerca de simetría y criticalidad en los seres vivos. Muy bien, perfecto. Entonces, gracias, Luis. Entonces, pues yo espero que no haya sido que se hayan aburrido, pero la mitad del grupo espero que no haya pasado esto, sino que en realidad hayan visto que la presentación del curso, que fue lo que hicimos en la clase pasada, el objetivo del curso es analizar señales fisiológicas, ese es nuestro objetivo. ¿Qué metodología vamos a usar? Pues vamos a aprender un montón de herramientas para poder analizar las señales fisiológicas, vamos a aprender herramientas de series de tiempo, de redes, de minería de datos, etcétera. Y les platiqué cómo vamos a evaluar el curso, que tiene que ver con las tareas y un proyecto de investigación en el que ustedes van a analizar una señal fisiológica real, datos reales, y vamos a tratar de entender cómo funciona. Entonces, Luis también nos mencionó que les dejé una tarea por ahí, que eran 2 artículos. En resumen, los artículos que les dejé a leer, lo que dicen es que la vida es el mejor ejemplo de un sistema complejo. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que existen en el universo sistemas muy ordenados y regulares, por ejemplo, un reloj suizo. Este reloj suizo da una señal cada segundo, o cada minuto, cada hora, y esta señal es constante en el tiempo y es muy, muy regular, muy determinista. Yo puedo decirles que mi reloj dentro de 1 hora va a marcar exactamente las 6 de la tarde. O puedo decirles que cada segundo qué es lo que está pasando en el reloj. Entonces, hay unos sistemas que viven en el orden, que son regulares, por ejemplo, un reloj, y hay otros sistemas que son desordenados, que tienen que ver con actividades que ocurren totalmente al azar. Por ejemplo, si ustedes tienen una sustancia radioactiva que está en una cajita, eso va a decaer totalmente al azar. No hay un momento en el que ustedes me puedan decir que va a decaer. Pueden decirme que hay una probabilidad y me pueden decir cuál es la vida media de ese elemento y decirme, bueno, lo más probable es que después de 5 años, que es la vida media de este elemento haya decaído a la mitad la proporción de material que tengo. Entonces hay sustancias, hay elementos químicos que tienen un decaimientos radioactivos, que viven en el desorden, que son totalmente azarosos. Entonces, ¿dónde está la vida? La vida reside justo en el intermedio entre estos dos. Es lo que vamos a tratar de mostrarles el día de hoy y la próxima clase también.
Y entonces la vida se encuentra precisamente entre estos dos sistemas. No es un sistema determinista, no es un proceso determinista, pero tampoco es un proceso aleatorio. Se encuentra justo en este rango en el que hay señales que son fijas, que tienen valores fijos, pero que se pueden adaptar a los cambios del entorno, y esta adaptación a los cambios del entorno se hace a través de procesos aleatorios. Entonces, la vida, en estos dos artículos que les di a leer, cualquiera de los dos que hayan leído, les muestra que es el mejor ejemplo de un sistema complejo. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a ver precisamente es este enfoque de la vida. Entonces, primero vamos a recordar todos sus cursos actuales de medicina, cómo estudian a los seres vivos. Pues como normalmente estudiamos a los seres vivos, es que no estudiamos al patito completito, sino que agarramos y decimos, bueno, este patito está formado por diferentes partes, por un sistema digestivo, por un corazoncito, por un cerebrito, y todas estas partes de manera independiente hacen reacciones, y esas reacciones son las que nosotros podemos entender. Y podemos estudiar entonces el cuerpo humano igual, podemos estudiar cómo funciona el cerebro a través del electroencefalograma, el corazón a través del electrocardiograma, cómo funciona el sistema vascular, midiendo la presión arterial sistólica y diastólica, cómo funcionan los pulmones, midiendo la tasa respiratoria, el flujo respiratorio. Puedo ver cómo funcionan los músculos a través de electromiografía y la variabilidad de ella, o puedo medir la respuesta de mi ojo por electrooculografía, EOG, y entonces puedo ver cómo las variaciones en el tamaño de mi pupila reflejan qué es lo que yo estoy observando, pero también reflejan mi estado de salud. Y puedo estudiar cada una de estas partes independientes, y entonces usar este enfoque reduccionista que es sumamente exitoso y que nos ha permitido curar multitud de enfermedades, y ha hecho que la expectativa de vida de los seres vivos ahora sea, en lugar de 30 años como era hace 100 a principios del siglo XX, ahora en el siglo XXI nuestra expectativa de vida es 75 años. Entonces, este enfoque reduccionista, que es muy exitoso, lo que hace es considera que el problema lo puedo partir en cada una de las partes que lo integran y estudiar cada parte por separado. Y este enfoque, pues, no, que es muy exitoso, por ejemplo, cuando veo un coche, yo puedo aprender cuáles son todas las partes que integran al coche, son múltiples sistemas, y puedo agarrar y ponerlas todas y armar mi coche y finalmente tener el producto que le ofrezco al público. Se daña mi bujía, cambio una bujía de mi Suro por otra bujía totalmente similar, de la misma marca, del mismo modelo y del mismo año, y mi sistema funciona perfectamente y no pasó nada. Pero todos ustedes me van a decir que este enfoque casi es bueno para los seres humanos, pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, cambio el hígado de una persona? Pues que no necesariamente el cambiar el hígado de una persona por otro hígado de otra persona que tiene la misma composición física, la misma edad, el mismo sexo, va a hacer que el hígado funcione exactamente igual. Va a haber un montón de mecanismos de respuestas inmunosupresoras, de respuestas cardiovasculares, que se van a ver afectados por el cambio de este órgano. Entonces, este enfoque reduccionista me permite hacer cosas, pero tengo que tomar en cuenta que el ser humano no es nada más cada una de estas partes, sino que todas estas partes interactúan unas entre otras. Entonces, la especialización, que es lo que se ha hecho en todos estos años, y yo diría que ha sido la que ha sido muy exitosa en el siglo XX para la medicina, nos permitió poder resolver ciertos problemas, pero hay partes muy importantes, hay enfermedades sistémicas que tenemos que atacar de manera globalizada, y que si nos quedamos con este enfoque especializado, con este enfoque reduccionista, no vamos a poder resolver. Entonces existe un enfoque que es el enfoque de ciencias de la complejidad,
que es en el que les estoy diciendo que la parte central de este enfoque es que todas las partes interactúan entre sí. O sea, nuestro cuerpo humano no nada más son cada uno de los sistemas individuales que gracias a todo el trabajo que se ha hecho en la medicina en los últimos 2000 años, nos ha permitido entender perfectamente cómo funciona cada uno de ellos, qué hay involucrado, cuál es la reacción de cada ente por separado, pero ahora lo que nos falta es integrarlo, usar este enfoque de ciencias de la complejidad para ver las interacciones entre ellos y ver cómo estas interacciones también van a afectar al cuerpo humano y cómo para poderlo entender en su totalidad, no nada más somos cada parte individual, sino somos la suma de las partes más las interacciones entre los diversos órganos. Entonces, para entender esto, pues, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tengo que entender qué es un sistema complejo. Y entonces ahí nos enfrentamos a al primer problema de ciencias de la complejidad, y es que no hay una definición estandarizada de qué es complejidad. Es una ciencia nueva que podríamos decir que empieza a surgir a pesar de que ya las ideas fundamentales ya las estaba manejando desde Leonardo da Vinci. Las ideas ya consolidadas de ciencias de la complejidad podríamos decir que empiezan con teoría de redes, con la época de Perbach, que entonces son artículos de 1980 para la fecha. Entonces es muy nueva. ¿Qué es complejidad? Complejo significa algo que está, no significa difícil, sino significa algo que está entrelazado, trenzado, imbricado. Viene de la palabra complexus, plexus en latín, eso significa algo que está enredado, enmarañado. Entonces, complejidad es algo que tiene que tomar en cuenta todas las interrelaciones en los sistemas. Y bueno, ¿cómo lo definimos? Lo definimos a través de sus propiedades. O sea, la mejor definición de complejidad en realidad tiene que ver con las propiedades que tiene un sistema complejo. La primera propiedad de un sistema complejo es que tiene muchísimas componentes. Entonces, un coche podrían ustedes decirme que es complejo, pero ¿cuál es la diferencia entre este coche y este sistema de vivo, que son estos tiburones que están moviéndose? Que las correlaciones que hay entre ellos, o sea, las relaciones entre los miembros de esta especie, hacen que el sistema funcione como un todo. Y en cambio aquí no importan estas correlaciones, o sea, el funcionamiento de cada parte individual cumple una tarea específica y funciona el sistema porque cumples esa tarea específica. Yo puedo sustituir cualquier parte y no pasa nada en el sistema va a seguir funcionando igual. La suma de las interacciones no es importante para el coche, pero sí es muy importante para este cardumen de peces. Entonces, hay correlaciones no lineales, o sea, no nada más el sistema se comporta de manera lineal, a esto me refiero cuando digo una correlación lineal, que si yo grafico una variable contra la otra, puedo trazar una línea recta entre ellas, sino que hay muchas correlaciones que son de tipo no lineal. Y entonces, por ejemplo, si yo me fijo en una neurona, esta neurona transmite una señal eléctrica hacia la otra neurona, y este proceso sináptico no es un proceso lineal, es un proceso altamente no lineal. Entonces, estas correlaciones no lineales caracterizan a la mayoría de los sistemas complejos. ¿Qué más hay en los sistemas complejos? Bueno, los sistemas complejos se autoorganizan. Aquí estamos viendo estas aves que están volando, estas hormigas que se autoorganizaron para construir un puente y resolver el problema de que no podían llevar la comida de esta hoja hacia esta hoja. Esto que ven aquí no es una piedra, sino es una construcción de termitas. Y las termitas se autoorganizaron para construir este edificio que les permite sobrevivir. Entonces, los sistemas complejos tienen propiedades de autoorganización. No hay un líder. El sistema se autoorganiza para resolver el problema o para procesar información sin la existencia de un líder. No están siguiendo a uno en específico, pero sí resuelven un problema generalizado mediante estos mecanismos de autoorganización. Y estos mecanismos de autoorganización nos van a generar comportamientos emergentes.
puedo yo organizar este cardumen de peces de tal forma que ellos generen una esfera que proteja a los peces más pequeños o a los peces más viejos, más débiles, de que no sean atacados por especies que vienen del exterior. Entonces surgen comportamientos emergentes de estas propiedades de autoorganización. ¿Qué es algo muy interesante que ya lo había discutido Leonardo da Vinci en el video que vimos algunos que nos quedamos en la parte previa a la clase, en el preview de la clase? Es que hay relaciones entre todas las escalas. ¿Qué quiero decir con invariancia de escala o con fractalidad, que es el concepto matemático? Quiero decir que si yo me fijo en, por ejemplo, en un bronquio de una persona y yo luego agarro y veo al microscopio a una escala más fina este bronquio, voy a ver una estructura que es muy similar, muy similar al todo que yo había visto. Y si esto todavía lo parto más, voy a seguir viendo la misma escala. Entonces, un fractal quiere decir que a las distintas escalas que yo lo vea, voy a ver la misma estructura y la misma dinámica del sistema. A eso me refiero con fractalidad. Pues la fractalidad puede ser no nada más espacial, como la estamos mostrando, por ejemplo, en este río y en que estamos viendo todas las afluentes del río, sino que también puede ser espacial. Entonces, temporal. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Y bueno, se genera este comportamiento colectivo complejo para resolver el problema. Aquí estamos viendo cómo las hormigas generaron este puente y están transportando el alimento. Entonces, la red grande de componentes individuales va a seguir reglas simples. No hay un líder. Es muy importante que ustedes tengan claro que no hay un líder. Son estas acciones colectivas de una gran cantidad de componentes las que dan lugar a estos comportamientos emergentes, a estas propiedades que son difíciles de predecir solamente considerando la suma de las partes. Este comportamiento colectivo complejo está basado en las interrelaciones que hay en el sistema. Entonces, ¿y para qué hacemos esto? Pues para producir y usar señales de información, no nada más de mi ambiente interior, sino también del exterior. Entonces, el objetivo final de estos sistemas complejos es poder procesar información y señales, y este procesamiento de información y señales me permite resolver problemas. Por ejemplo, si yo agarro y toco algo que está muy caliente, toco la olla donde estaba hirviendo el agua, voy a sentir que me estoy quemando y entonces mi cuerpo va a hacer que al procesar esta señal retire la mano y entonces va a hacer que pueda sobrevivir al incendio. Entonces, ¿para qué hago esto también? Pues para poder mejorar mis oportunidades de sobrevivir o tener éxito a través de procesos evolutivos. Entonces me estoy adaptando a los cambios del entorno. Entonces los sistemas complejos se adaptan, son adaptativos precisamente para mejorar estas propiedades de sobrevivir. Entonces te puedes adaptar con algo tan complejo como mimetizarte para que parezcas no un insecto, sino una hoja más. Aquí tenemos otro insecto, está marcado en este círculo, no es una hoja. O para que tengas una situación de ambiental, de sequía total, y sin embargo puedas sobrevivir tomando agua de las profundidades. Y entonces surja de todas formas esta hojita que está en un ambiente totalmente árido. Entonces, las propiedades de los sistemas complejos es que tienen muchos componentes con correlaciones no lineales, se autoorganizan, se genera comportamiento emergente, hay invariancia de escala en comportamiento colectivo y estos sistemas se adaptan a los entornos para poder procesar la información y mejorar sus posibilidades de sobrevivir. Entonces, estas son las propiedades generales que tienen los sistemas complejos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ah, yo estoy bien. Todos los Doctora, demás les tenemos queda una claro duda que... en el chat. Sí. Nos pregunta Fernando Barrios.
Quisiera saber si la propiedad de invariancia de escala es obligada o pueden existir sistemas complejos que no posean esta característica. Es una muy buena pregunta. Es una propiedad que hasta el momento yo en todos los sistemas complejos que he estudiado la he visto. Pero hay sistemas que tienen invariancia de escala que no tienen propiedades emergentes ni se adaptan al entorno. Entonces, invariancia de escala no te garantiza que el sistema sea un sistema complejo, pero todos los sistemas complejos sí tienen la propiedad de ser invariantes de escala. O sea, no es un sí, solo sí. Todos los sistemas complejos tienen comportamientos colectivos autoorganizados y emergentes. Esta es la definición que nos da Melanie Mitchell, una de las pioneras en toda la teoría de ciencias de la complejidad. Y todas estas propiedades existen en los sistemas complejos, pero que existan estas propiedades no significa que solo se aplican a sistemas complejos. O sea, puede haber sistemas que también las exhiben. Y también, doctora, de Oscar Calígula, me voy a permitir parafrasear un poco su pregunta. ¿Cuál es la relación del azar con los sistemas complejos? Ok. Si se fijan, lo que les había dicho es que una de las propiedades de los sistemas complejos es que me debo de poder adaptar a los cambios del entorno. Entonces, para poderme adaptar a los cambios del entorno, estos cambios del entorno no necesariamente son predecibles. O sea, por ejemplo, una persona de repente está acostada y tiene que pararse a tomar agua. Bueno, para el cuerpo humano no es un hecho predecible el instante en el que se va a parar la persona. Entonces, ese levantarse de la cama implica que se va a someter esta persona al esfuerzo de la fuerza de la gravedad, que va a jalar toda la sangre de su cuerpo hacia el piso debido al peso exclusivamente. Entonces su cuerpo tiene que bombear sangre para que su cerebro no se quede sin sangre en el cerebro. Y entonces este bombeo de la sangre va a generar una respuesta del vasoreceptor, una respuesta a este esfuerzo ortostático. Pero este esfuerzo ortostático fue totalmente al azar. No fue un esfuerzo que estaba planificado para el organismo, no para tu cerebro. O sea, tal vez tú sí planeaste que te quieres levantar de la cama a las 8 de la mañana, pero eso no quiere decir que el sistema cardiovascular y tus vasoreceptores sepan que a las 8 de la mañana te vas a parar. Entonces, no es una respuesta determinista, sino es una respuesta que es totalmente al azar. Entonces, tu cuerpo debe de estar dispuesto a adaptarte a los cambios del entorno que son azarosos. Espero que con eso te contesto. Y dos preguntas más aparecieron, doctora. Una sobre la fractalidad y la optimización de recursos y si hay alguna diferencia entre comportamiento emergente y propiedades emergentes. Ok. Primero, sobre la optimización de recursos. Vamos a ver que si nosotros lo que hacemos es precisamente buscar la trayectoria con la cual yo quiero poder transmitir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, lo que estoy haciendo es que mi sistema está optimizando la transmisión de información. Para optimizar la transmisión de información, el sistema debe tener una estructura fractal. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda ir por la trayectoria más óptima, la trayectoria óptima entre dos puntos. Como en el video que vimos hace un momento, la trayectoria más óptima que hay para bajar en una resbaladilla no es la línea recta, sino es esta braquistoma. Es esta trayectoria en la que están hechas muchas de las resbaladillas, que es este caracol en el cual nosotros tenemos los toboganes y esa optimiza el camino. Esa hace que mi viaje sea lo más rápidamente posible. Entonces, fractalidad está muy asociada con optimización de recursos. Y un sistema complejo es un sistema en el cual hemos optimizado la transmisión de información. Y la otra pregunta era con respecto a propiedades emergentes o comportamiento emergente.
Ujú. Una propiedad es que, por ejemplo, yo sé que el sistema tiene una estructura, una propiedad emergente sería que si yo veo los pulmones tienen un sistema de alveolos que son como arbolitos y cada arbolito de ellos tiene estas propiedades de que tiene ramas para todos ellos. Esa sería una propiedad emergente del sistema que se hizo para que yo tenga muy ligado a la pregunta anterior, para que yo pueda optimizar el tamaño de absorción de oxígeno. Si yo no tuviera esta estructura en branquias y en pequeñas ramificaciones, esta estructura fractal en mis pulmones, el tamaño de mis pulmones para recibir la misma cantidad de oxígeno, o sea, si yo los extendiera totalmente y pudiera ponerlos a lo largo, serían del tamaño del Estadio Azteca. Entonces, para poder yo respirar la misma cantidad de oxígeno, llegara y se pudiera yo tenerla en mis pulmones, si estuvieran extendidos, ocuparía un Estadio Azteca. Entonces, imagínense, seríamos realmente de los de la Tierra de gigantes. No somos así, precisamente porque tenemos estas propiedades fractales que hacen que tengamos propiedades emergentes en el sistema. ¿Qué sería un comportamiento emergente? Un comportamiento emergente sería, por ejemplo, el que vimos de las hormigas, que se alinearon que entre todas construyeron un camino para poder seguir transportando toda la alimentación. Entonces, el comportamiento de las hormigas en individual, ¿en qué consiste? En que ven a sus vecinas cercanas y ven que entre ellas se están enlazando y se están dando las patitas unas a las otras para poder soportar a las hormigas que van a pasar encima de ellas. Entonces, ese fue un comportamiento emergente para generar este puente que les permite pasar la información. O el que estamos viendo ahorita de los estorninos. Estos estorninos, cada estornino de manera individual no ve lo que están formando estas nubes para poder seguir las trayectorias del viento de manera óptima, sino que cada estornino en individual, lo único que ve es a sus vecinos, se puede modelar computacionalmente y ver que sí efectivamente es eso, y le basta ver con 6 vecinos hacia dónde están volando para seguir la trayectoria de dónde vuelan esos 6 vecinos y él volar siguiendo esa trayectoria. Y entonces formar estas estructuras o formar la estructura que vimos del cardumen de peces que forman esta esfera para evitar que los depredadores cacen a los peces chiquitos que se quedan en el centro. Se añade un comentario, nos dice Oscar Caligua que él preguntaba más bien en el sentido de si realmente existe el caos como un comportamiento, un tipo de comportamiento versus el orden. Sí, claro, por supuesto. Vamos a verlo, inclusive a lo largo del curso vamos a ver señales caóticas que están totalmente relacionadas con sistemas vivientes. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo es la fibrilación ventricular de un corazón de una persona que tiene un daño, en la fibrilación es una señal caótica, es una señal totalmente azarosa. Si nosotros la analizamos, es equivalente a lanzar monedas al azar. Es un comportamiento que es totalmente caótico y que surge en un organismo que está enfermo. Y me parece que el último de Fernando Barrios pregunta si se puede estudiar la transmisión de información mediante algún tipo de ecuaciones específicas o algún abordaje dentro de los muchos que hay. Sí, hay muchas formas de estudiar transmisión de información. La primordial forma de estudiarla es a través de entropía. Vamos a ver un poquito de esto a lo largo del curso. Yo creo que como a la mitad del curso vamos a ver conceptos de entropía y cómo se transfiere información y cómo se transmite información. Pero sí hay herramientas matemáticas para estudiar la transmisión de información, primordialmente basadas en entropía, tanto entropía de Shannon como entropía de Fisher, etcétera. Creo que ya son todos los comentarios, doctora. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Entonces,
pensando en esto, ¿los seres vivos somos sistemas complejos o no? ¿Quién me contesta esto? Sí, lo somos. Sí. ¿Por qué? Porque cumplimos con todas las características que usted nos dijo, ¿no? A final de cuentas no llevamos como una secuencia lineal, ¿no? Estamos interconectados. Entonces, sí, somos seres complejos. Ok, pues vamos a ver ahorita precisamente eso, ¿no? Entonces, primero estamos conformados, como acaban de decir, con muchos componentes, o sea, tenemos multitud de sistemas que por fortuna tenemos que agradecerle mucho a que nacimos ya con la ciencia del siglo XXI. En todos los 20 siglos que nos precedieron se entendió el comportamiento de cada uno de estos organismos y está muy estudiado cómo reacciona cada uno de ellos y cuáles son los componentes. Estas componentes están entrelazadas, o sea, mi sistema cardíaco, mi corazón está enlazado con cualquier parte de mi cuerpo a través de las venas y este sistema venoso está enlazado con mi sistema digestivo, con mi respuesta inmunológica y por supuesto con mi respuesta neurológica. Todo el sistema presenta correlaciones no lineales, o sea, la mayoría de los sistemas, la respuesta que hay es de tipo no lineal, no aumenta linealmente. Y estamos autoorganizados en estructuras jerárquicas. Entonces tenemos distintas estructuras jerárquicas a todos los niveles que van desde lo más básico hasta lo más estructurado, van desde las moléculas fundamentales como la citosina que integra nuestro organismo, y estas moléculas conforman el ADN, o sea, el ADN se conforma por 4 moléculas primordiales, pero ellas generan y emerge la memoria genética del individuo. O sea, toda esta información se codifica en la memoria genética del individuo. Estas células finalmente pueden generar células, por ejemplo, células musculares ya especializadas, las cardiomiocitos, y con ellos emerge esta contracción cardíaca a nivel celular. O sea, cada cardiomicito, si yo lo veo al microscopio, va a presentar oscilaciones características que tienen que ver con sus propiedades musculares de cada uno de ellos. Y todos en conjunto van a formar el tejido muscular cardíaco. Y este tejido muscular cardíaco, todos estos entes individuales no nada más van a presentar sus latidos propios, sino que van a generar contracciones sincronizadas, y estas contracciones sincronizadas van a ser las responsables precisamente del latido cardíaco. Entonces, el tejido muscular cardíaco va a formar este órgano que es el corazón, y estas oscilaciones de todos estos cardiomicitos van a generar esta propiedad de latir, que va a ser responsable de la propiedad de bombear la sangre en el cuerpo. Y esta propiedad de transportar sangre también va a ser la responsable de que el sistema circulatorio limpia todo el organismo y se generen nuevas componentes y se oxigene el cuerpo y se desechen todo dióxido de carbono o diversas sustancias. Y a nivel organismo lo que tenemos es al ser humano, donde emergen las funciones que permiten nuestra vida, pero que también permiten la supervivencia de la especie. O sea, todas estas propiedades generan a las sociedades humanas, donde también tenemos propiedades que nos hacen que podamos crear arte o que podamos entender fenómenos, que es el objetivo final de la ciencia. Entonces, como ven, nosotros somos estructuras jerárquicas que a todos los niveles somos sistemas complejos, en las cuales hay invariancia de escala y fractalidad en todos los niveles, y hay muchos sistemas que tienen estas estructuras fractales, desde todo nuestro sistema vascular, nuestras neuronas, cualquier neurona que nosotros veamos también es una estructura fractal, los ojos, la cóclea del oído, el cerebro, los pulmones. Entonces, si ustedes se fijan, esta fractalidad en el cuerpo humano está presente en todos nuestros órganos,
pero también en nuestra respuesta temporal. O sea, esta invariancia de escala que estamos observando, no nada más es una invariancia de escala en el espacio, sino también es en el tiempo. Si yo me fijo en la señal del corazón, el corazón no late como un reloj suizo, o sea, no está latiendo cada segundo, sino que va a tener diversas oscilaciones, este es el tiempo entre latidos, y lo que vemos es que si yo agarro y veo esto a todas las escalas, a la escala más chiquita que ustedes vean, esta va a seguir presentando estas oscilaciones fractales y va a haber este comportamiento exactamente de autosimilitud, o sea, esta región es similar a la región superior y a la región más superior. Entonces, esta invariancia de escala también está presente en el tiempo, eso es muy importante. Y el cuerpo humano se adapta, por ejemplo, la pupila y el ojo para poder responder al estímulo lumínico, a la luz que estamos recibiendo, pero también nos adaptamos al ritmo, la respuesta tanto cardíaca como la presión arterial. Aquí estamos viendo la respuesta de la presión sistólica al simple hecho de pararnos. Y este proceso de adaptabilidad, de estas variaciones de cómo respondemos a los cambios del entorno, también reflejan enfermedades. O sea, no nada más el medir la respuesta y ver cuál es el ritmo de nuestras respuestas nos habla sobre salud y enfermedad, sino también de todas estas variaciones y esta adaptabilidad a los sistemas. Entonces, los seres vivos tenemos multicomponentes entrelazadas, tenemos correlaciones no lineales, el sistema está autoorganizado, hay comportamientos emergentes, invariancia de escala tanto espacial como temporal, nos adaptamos a los cambios del entorno y todo esto ¿para qué? Para poder procesar información y señales que vienen del exterior que me permitan sobrevivir. O sea, el objetivo final del ser humano es que todos estos sistemas estén conjugados de tal manera que yo pueda sobrevivir a los cambios del entorno, ya sean internos o externos. Ese es el objetivo final que yo tengo como sistema vivo. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, doctora. ¿Nadie? Yo tengo una, pero estoy escribiendo. Adelante, Luis, si quieres dímela. Ya. Ahorita la invariabilidad de escala, desde mi background médico, no sé mucho de matemáticas, pero me parece muy evidente, o yo lo puedo muy intuitivamente ver, cómo los bronquiolos se ramifican y se siguen ramificando, y puedo ver que es fractal, es trivial. Pero, por ejemplo, en el latido cardíaco que usted mostró, donde se fue ampliando la variabilidad, y también ahí, y se ve el mismo patrón. Le puedo decir yo que realmente, o sea, así trivial, no digo, o sea, sí se parecen, pero no podría asegurarlo. ¿Existe alguna medida cuantitativa para determinar si un sistema es fractal o no? Sí, sí hay medidas, y vamos a ver, las partes de lo que vamos a ver en el curso precisamente es estudiar si este sistema es invariante de escala, o sea, si realmente esto es fractal o no es fractal. Pero bueno, una forma muy fácil de verlo es, como tú acabas de decir, que te era trivial ver la imagen. Esta es la señal, y aquí lo único que hice fue ampliar este cuadrito que ves aquí en todo este cuadro que ves aquí en esta región. Y si te fijas en esta señal, es muy similar a lo que teníamos originalmente. O sea, tiene fluctuaciones y no es una constante a lo largo del tiempo. Y luego si amplío yo esta regioncita, también voy a ver este comportamiento de oscilaciones todo el tiempo. Y si lo vemos aquí como función del tiempo, lo que estamos viendo es que el sistema está cada vez repitiendo el mismo patrón de oscilación, pero no es un patrón como una onda sinusoidal que sea periódica todo el tiempo, que la señal todo el tiempo vuelva a oscilar de manera periódica. Piensa en tu ritmo cardíaco. El latido promedio de una persona en reposo está entre 50 y 70 latidos por minuto. Pero no es, o sea, si yo me mido ahorita, tal vez mida 65, si me mido dentro de un segundo, tal vez sea 66, luego sea 63, luego sea 58. Entonces voy a estar en un rango de valores oscilando,
pero no me voy a salir de ese rango, o sea, mi señal no se sale de esa región. Y si yo me fijo en las periodicidades de mi sistema, se parecen mucho a cualquier escala que lo veo. O sea, si hago un zoom de la serie temporal, o sea, si la veo cada vez a una escala de tiempo más pequeña y más pequeña y más pequeña, voy a ver el mismo patrón que veía a la escala más grande de tiempo. No sé si eso te lo aclara, Luis. Sí, lo que le decía es que en los bronquiolos me parece trivial, pero por ejemplo en la primera de aquí veo dos picos grandes, luego uno que va más abajo y en la segunda no veo eso, y en la tercera veo como una meseta y luego un punto. Entonces aquí es donde le digo, en estas tres imágenes a mí no me pareció trivial, pero ya que me lo dice usted, pues sí, realmente sí se parecen. Sí. Pero No, es que creo que eso es una de las cosas que va a romper mucho el paradigma de ustedes. Cuando ustedes estudian ritmo cardíaco, y eso lo hacen todos los médicos, cuando ven el electroencefalograma, el electrocardiograma, lo que buscan es, agarran, y lo he visto hacer hasta médicos súper especializados, agarran hasta un compás en el electrocardiograma y se ponen a ver, el compás lo van moviendo y moviendo y moviendo, o sea, van midiendo cuando se vuelve a repetir la señal. Y entonces ustedes dicen, no tiene grandes alteraciones porque más o menos estoy viendo 3 pulsos todo el tiempo. Bueno, estas pequeñas diferencias que hay entre, a veces ven 3 y a veces ven 4, es suficiente para que nosotros podamos decir que hay una variabilidad y esta variabilidad la podamos asociar con la salud del sujeto. Cuando de manera natural lo que ustedes siempre buscan es tratar de encontrar el valor promedio de las señales. También, si ustedes se fijan, aquí les mostré la de la presión arterial. Ay, no me acuerdo dónde estaba, la de la presión arterial cuando nosotros nos paramos. Ok. Ustedes me van a decir que la presión arterial sistólica es de 120 milímetros de mercurio. Bueno, no, la presión arterial, si yo la mido como función del tiempo en un intervalo de 60 segundos, si se fijan, tiene oscilaciones que van entre 90 y 120 cuando ya está de pie. Entonces, no son valores constantes. Esa es una de las cosas muy importantes, que en realidad todas nuestras señales fisiológicas tienen variaciones, y estas variaciones no son errores del aparato, sino que nos hablan de nuestra salud y de nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios del ambiente. Si yo todo el tiempo estuviera en 120 milímetros de mercurio y hubiera un cambio en la presión atmosférica, yo no podría adaptarme a ese cambio. Si yo me pongo de pie y mi sistema está solo adaptado a 120 milímetros de mercurio, yo no voy a poder responder a ese cambio del entorno. O sea, perder variabilidad me hace que pierda la capacidad de responder a los cambios del entorno. Entonces, la moraleja es que las señales en primera aproximación son un valor constante, pero en realidad todas las señales fisiológicas tienen una variabilidad intrínseca, y esa variabilidad intrínseca nos habla de la salud del individuo. Si varían demasiado, o sea, si la señal es totalmente caótica, pues nos encontramos enfermos. Pero también si la señal es totalmente periódica, el corazón de un paciente que está en coma late cada segundo, late como un reloj suizo. Entonces, los dos extremos son malos, en realidad. Tenemos que ver señales de este tipo. Doctora, me parece que Oscar tenía la mano levantada para preguntar algo directamente. Claro que sí, adelante, Oscar. Sí, gracias, doctora. Gracias, Antonio. Me pregunta algo un poco relacionado con esta discusión sobre la invariabilidad de las jerarquías. Bueno, esta idea de la jerarquía, porque me queda entonces la pregunta un poco de si existe algún límite en cuestión de la definición de sistema, porque entiendo que si vamos desde la célula hasta el humano, y desde el humano hasta la sociedad, pues no sé en qué momento se puede definir a un sistema completo. Porque, en cierto sentido, pues, supongo que debe haber cierto nivel de reduccionismo en eso, ¿no? O sea, tenemos que definir al corazón como un sistema. Pues depende de cómo lo estás viendo. Aquí, si te fijas, me fui
creciendo el sistema. Si yo me fijo en las citocinas y la respuesta de cada una de las citocinas de manera individual, yo no diría que es un sistema complejo, porque estas moléculas fundamentales, cada una de ellas, las respuestas que tienen de cómo es su forma geométrica y todo, no varían con el entorno, ni están formadas por una gran cantidad de componentes, o sea, es un número pequeño de componentes, y la respuesta de cada citosina sí es la suma de las partes. Pero cuando yo junto la citosina, la adenina, la guanina y la tiamina, formo el ADN. El ADN va a guardar la información genética del individuo. Esta ya es una propiedad emergente. Esta ya es una propiedad que no es la suma de las partes. O sea, si yo solamente estudiara cuáles son las propiedades de citosina, adenina, guanina y tiamina, y las sumo, y no veo la interacción entre las moléculas, ni el orden en el cual están puestas, yo no te podría decir que eso es ADN. Para que estas 4 moléculas me formen el ADN y emerja la propiedad de la memoria genética del individuo, necesita haber una interacción entre ellas y un orden en el cual estén colocadas. Entonces ahí yo ya tengo la memoria del individuo. Pero también si yo agarro y junto todo este ADN, puedo formar células. Y estas células, cada célula va a tener funciones distintas, pero las propiedades de esta célula no las puedo yo integrar como la suma de las partes. Es la suma de las partes y las interacciones que hay entre ellas. Entonces, la contracción cardíaca que tengo a nivel de cardiomicitos, esta también ya es una propiedad compleja, ya es una propiedad emergente, ya consta de muchas partes que tienen funciones diferentes entre ellas y que se adaptan a los cambios del entorno. Y si yo junto muchos cardiomicitos, te genero el tejido muscular. Bueno, el tejido muscular también es un sistema complejo per se. ¿Por qué? Porque todos estos cardiomicitos juntos unos con los otros van a generar contracciones del sistema, contracciones de este tejido muscular que pueden estar sincronizadas o no entre ellas. O sea, va a haber algunas que van a latir igual y otras que van a latir un poco más lentos, oscilar a diferentes velocidades. Pero en general todas estas van a oscilar de manera tal que nosotros vamos a tener el corazón latiendo. Ahora sí, lo vamos a tener latiendo no a un ritmo constante, sino a un ritmo casi constante. Entonces esta es, ahora ya cuando veo el órgano, que es el corazón, que está formado por por este tejido muscular cardíaco, y este tejido muscular cardíaco a su vez está integrado por los cardiomicitos, que a su vez están integrados por células, que a su vez están integrados por partes de mi ADN. Todos ellos van a generar también otro sistema complejo. O sea, si yo veo el corazón per se solito, es un sistema complejo que tiene una propiedad emergente, que es la de bombeo de sangre, y que yo no puedo entender como la suma de todas las partes anteriores que vi. Y luego, si yo me fijo en qué es lo que están haciendo este bombeo de sangre, pues el transporte de sangre lo que está haciendo es que toma glóbulos, toma células que tienen oxígeno y desaloja las células que tienen CO2. Y entonces este sistema circulatorio me permite limpiar el sistema del cuerpo humano. Y entonces surge otra propiedad emergente. Entonces el sistema circulatorio per se es un sistema complejo integrado por muchas partes con propiedades emergentes que no puedo explicar si no pienso en las interacciones. Y luego ya, ahora sí, ya nos vamos a nivel organismo. Nuevamente, el organismo es un sistema complejo. Ahí tengo un montón de propiedades que me permiten tener vida. Pero estas tampoco las puedo entender solo como la suma de todas las partes que lo integran, sino es la suma de las partes más sus interacciones. Y luego pues ya tenemos las sociedades y etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y ¿Alguien tenemos más?
Una última pregunta es de Juana de Jesús. Pregunta si el orden o la organización del código genético de un organismo se considera invariante de escala. Sí, hay artículos, les busco algunos artículos que muestran que si nosotros vemos el orden que tiene el ADN, es totalmente invariante de escala. Aún en organismos tan pequeños como el C. elegans, que está muy estudiado, tenemos invariancia de escala. Hay algunos que dicen que los virus no presentan propiedades de invariancia de escala, y entonces por eso algunos ponen la definición de vida en estos términos modernos de complejidad, como que la vida está asociada con sistemas complejos. Y entonces los virus no tienen estas propiedades directamente de invariancia de escala, pero sí tienen propiedades de emergencia. O sea, sí hay propiedades de emergentes, sí hay propiedades de adaptabilidad. Entonces, sí, en ciertos sentidos, sí tienen propiedades que los hacen sistemas complejos, tal vez no tan sofisticados como el cuerpo humano, pero sí tienen estas propiedades que podríamos considerar que los virus, en cierto sentido, si pensamos que complejidad podría ser una definición de vida, están vivos en ese sentido, ¿no? ¿Más dudas, preguntas? ¿No? Creo que ya están, doctora. Ok. Bueno, entonces, ahora me gustaría oír con las palabras de ustedes qué vimos hoy. Bueno, vimos las distintas propiedades de los sistemas complejos, como son, ay, perdón, nunca levanto la mano. No te preocupes, está bien. ¿Sí? Bueno, que en general no los podemos definir, pero podemos hablar sobre sus propiedades y, bueno, son diversas, como que tienen diversos componentes, se correlacionan entre sí, generalmente es de una manera no lineal y también se pueden autoorganizar y dejaré que mis compañeros continúen con lo demás. Ok. ¿Ramírez? Sí, pues justo como lo comentó mi compañera, vimos lo que eran los sistemas complejos. Y bueno, esto como ya es que igual ya lo comento, que no, como tal no se define, o sea, solamente se puede mencionar como las características, que por ejemplo es que tienen muchísimos componentes, pero que estos componentes no son como separados, o sea, todos interactúan, ya sea para llegar como a algún resultado o así, es decir, todos se relacionan. También es como lo que comentó de estructuras jerárquicas, y algo importante pues también es que tienen que ser capaces de adaptarse. Por ejemplo, nosotros como los seres vivos o en la vida tienen la capacidad de adaptarse, pues por ejemplo el ritmo cardíaco, lo que comento de las pupilas y todo eso. Y ya no sé si alguien más quiera participar. ¿Alguien más que nos quiera decir algún ejemplo de sistema complejo? ¿Quién me quiere dar algún ejemplo? ¿Una ciudad es un sistema complejo? Jonathan. Pues sí, justo como veíamos el ser humano, ¿no? Ajá. Y a la pregunta que te estoy haciendo de que si una ciudad es un sistema complejo. Pues yo diría que, no sé, tal vez sí. Repasemos. ¿Cuáles son las propiedades que dijimos que tenían los sistemas complejos? Veamos, ¿una ciudad tiene muchos componentes entrelazados? Tenemos el sistema de agua, el sistema de luz, el transporte, tenemos los humanos que viven ahí, tenemos la luz, el internet, etcétera, etcétera.
¿Tiene muchas componentes que están entrelazadas unas con las otras? Sí, claro que sí. Ok. ¿Tenemos correlaciones no lineales? Sí, también las hay. Por Porque pues, ejemplo, por ejemplo, no sé, la política, pues está como que en distintos sectores, ¿no? Pues como tal la política, en lo social, pues en la vida de las personas, en lo cotidiano, ¿no? Entonces sí tiene como que diferentes conexiones a diferentes, pues sí, sistemas. muy bien, Michelle. ¿Se autoorganiza? Sí, Adelante, Juana. ¿Por qué se autoorganiza? Dame un ejemplo de autoorganización en una ciudad. sí, bueno, de acuerdo a lo mejor al número de habitantes, si se va incrementando en demasía, pues el total de los habitantes se tiene que ir ajustando a lo mejor en recursos, en hasta por dónde caminar, ¿no? Para dejar zonas de más acceso, etcétera. Es muy fácil pensarlo piensen en qué pasa cuando ustedes van a la calle de Madero en sábado o domingo. ¿La gente está autoorganizada o no está autoorganizada? Todo el sistema, si yo lo veo desde arriba, ¿están todos caminando primordialmente en una dirección? Si no lo hicieran así, estarían chocando continuamente unos con los otros y simplemente no podrían la gente moverse para ningún lado, ¿no? Entonces, hay autoorganización. ¿Surgen comportamientos emergentes? Pensemos en el tráfico. Si yo sumo las trayectorias que seguirían todos los coches que van a entrar a periférico, ¿hay comportamientos emergentes o no? Estoy en periférico, estoy pensando en la suma de todos los movimientos de los coches y de repente hay un choque. ¿Qué pasa? Pues como que colapsa todo un poco, entonces hay más tráfico, entonces los demás se tienen que como que abrir y esquivar el choque. Exactamente. Y ese comportamiento lo puedo entender si yo nada más considero el movimiento de cada coche individual. No, No, necesito considerar las interacciones. ¿Hay invariancia de escala? Sí. Nuevamente pensemos, sí, a ver, adelante, Luis. Se me ocurre, estaba pensando en nada más en los croquis de las ciudades como Nueva York, que están cuadradas. Que entonces si lo ves desde muy alto, puedes ver un cuadro grande y luego lo puedes ir acercando a cuadros más pequeños. Aún la Ciudad de México, si ustedes se fijan en imágenes de Google Maps y van acercando la ciudad, parecería que tienen justamente esas estructuras tipo ríos, que tienen afluentes para todos lados. O sea, tienen calles principales, por ejemplo, periférico, y tienen pequeñas avenidas, rutas que la cruzan, líneas que la cruzan, y luego tienen calles subsidiarias que se ramifican alrededor. ¿Ok? ¿Es adaptable? ¿Se adapta a los cambios del entorno? Sí, ¿Por qué, Jenny? no, pues por ejemplo, igual en la pandemia pues cambió como que toda nuestra Exacto. actividad, ¿no? Sí, la movilidad general de la ciudad se cambió debido a la pandemia. ¿Y para qué hacemos todo eso? Precisamente para procesar información y optimizar los recursos y que la ciudad siga sobreviviendo a pesar de lo que está pasando. Muy bien, ahora pensemos en algún sistema. Pensemos en neurociencias y pensemos en el cerebro. El sistema nervioso central autónomo, ¿eso no es un sistema complejo per se? Sí. sí, sí lo es. Ok, a ver quién me dice por qué. Vamos revisando cada una de las cosas. ¿Cuáles serían las componentes que hay ahí entrelazadas? Las neuronas, ¿no? Muy bien, Fernando.
¿Cuáles son las correlaciones que hay ahí que son no lineales? Los impulsos eléctricos que se transmiten pues, mediante electricidad. Sí, y además, ¿cómo es la señal típica de un pulso eléctrico? ¿El potencial de acción? Sí, el potencial de acción, como son los potenciales de acción típicos. En espiga. Son espigas, entonces no son, de manera natural, no son lineales, o sea, no es una línea recta que va aumentando gradualmente la intensidad, sino que es un pico, que son señales tipo impulsivas. ¿Se autoorganiza el sistema? Ya no hay autoorganización. Sí. A ver, Juana. Bueno, sí, sí la hay porque, por ejemplo, cuando ocurre alguna situación que esté afectando la integridad del sistema, pues de alguna manera la transmisión de las neuronas pues se cambia, pues, ¿no? Se cambian a lo mejor en su organización o en la forma de comunicarse, ¿no? Para enfrentar lo que está pasando. Supongamos que lo que estamos viendo es precisamente que estamos recibiendo una señal de que me estoy quemando la mano. ¿Qué pasa? O que me estoy pegando una enchilada tremenda porque me encanta comerme mi salsa macha con chile habanero. ¿Qué pasa en mi organismo? Pues, por ejemplo, incrementa la frecuencia respiratoria, ¿no? La salivación, no sé, la Pero frecuencia. estoy pensando en acuérdense, ahorita estamos viendo el sistema, estamos analizando si el sistema nervioso per se también es un sistema complejo. La respuesta ante este estímulo externo, ¿qué pasa? Pues debe de haber como una señal, ¿no? Que se envía de parte de pues, la parte que está en contacto, por ejemplo, con el fuego hacia el sistema nervioso y ahí se debe de producir una señal como de alerta, ¿no? Ajá. Y pues se comunican me imagino que a otras partes del cerebro y entonces pues no sé, pues justamente esta señal de alerta, ¿no? Que te hace, pues quita la mano. Exacto. Entonces hay autoorganización en la señal y además hay un comportamiento emergente que es respuesta a estos cambios del entorno. ¿Es invariante de escala? ¿Hay fractalidad o no hay fractalidad en el sistema nervioso? Sí, nada más es trivial también al verlo en las neuronas, forman cúmulos de neuronas que en los núcleos y luego las dendritas también se aparecen. Exactamente, ajá. ¿Se adaptan a los cambios del entorno? Sí, también. ¿Por qué? A ver, Lilia. Porque igual ahorita, por ejemplo, estoy aquí platicando, ¿no? Y de repente tal vez hay un simulacro o suena la alarma, inmediatamente mi cerebro activa la señal de párate y vete, ¿no? O sea, deja esto aquí. Entonces, es la adaptabilidad, ¿no? A las circunstancias del entorno también. Muy bien. Y todo esto lo hago para procesar información y poder responder a los cambios del entorno y este procesamiento de información me permite sobrevivir, que es lo que finalmente lo que estoy buscando, ¿no? O sea, los sistemas complejos, su evolucionan, se adaptan y todo para poder procesar información que les permita sobrevivir. ¿Ok? ¿Dudas entonces? ¿A todos nos quedaron claro qué es complejidad? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, entonces lo que vimos hoy fue precisamente ciencias de la complejidad, vimos los conceptos generales y vimos que hay dos enfoques para atacar los problemas médicos. Uno es este enfoque que ha sido muy exitoso y que sin él no habríamos sobrevivido, o sea, muchos de nosotros hubiéramos muerto a los 30 años y no estaríamos aquí platicando con ustedes. Y estos enfoques reduccionistas han hecho que tengamos cardiólogos, neurólogos, gastroenterólogos,
endocrinólogos, y cada uno de ellos estudia con mucho detalle los sistemas de manera independiente. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que todos los sistemas están integrados y que todos se correlacionan unos con los otros y que formamos una red fisiológica en nuestro organismo para responder como sistema complejo a los cambios del entorno. Entonces, la parte del curso que vamos a tratar en todo esto es que en realidad nosotros el enfoque con el cual vamos a atacar los problemas médicos, el enfoque que traemos detrás, es que es un enfoque no reduccionista. Nosotros no nada más nos interesa entender los sistemas, eso ya lo están estudiando en sus cursos de medicina tradicional, sino que nosotros lo que vamos a tratar de hacer en este curso es tratar de entender las interacciones y cómo podemos medirlas a través de señales. Y cómo podemos construir estas redes fisiológicas que me hablen del organismo como un todo y cómo yo puedo decir si alguien está sano o alguien está enfermo, estudiando esas señales fisiológicas de todos los sistemas que me reflejan el daño generalizado que tengo en el organismo o el daño particular en uno de los sistemas que integran mi cuerpo humano. Entonces, esto es lo que vamos a ver en lo largo del curso, estos dos tipos de enfoque. Nosotros nos vamos a centrar en este enfoque complejo y es con la visión que llegamos. Nuestra visión no es una visión reduccionista, sino es una versión complementaria. Enfatizo mucho y quiero que les quede muy claro que no estamos sustituyendo al médico ni estamos diciendo que ese no sea el enfoque adecuado, lo contrario. Gracias a que existe todo este enfoque reduccionista y toda esta especialización, ahora podemos, parándonos en los hombros de esos gigantes, a construir este enfoque complejo del sistema y entendernos como un todo y entender la salud como este sistema de diversos entes que están interaccionándonos con nosotros. Entonces, nuestro enfoque de salud va a estar basado en las ciencias de la complejidad, pero las ciencias de la complejidad surgieron en el siglo XXI no porque la gente no las haya querido construir desde antes, sino porque simplemente nos faltaban todas las estructuras y todas las bases que nos dieron los gigantes que construyeron este enfoque reduccionista. La próxima clase, bueno, ya de lo que vimos en resumen es que los seres humanos somos sistemas complejos, que tenemos propiedades emergentes a todas las escalas, que somos estructuras jerárquicas con capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno y de procesar información. Eso es lo que hacemos, esa es la definición que vamos a manejar de un ser vivo, de un ser humano. Y la definición de salud va a ser precisamente que nos encontramos optimizando esta capacidad, que nos encontramos con un control homeostático capaz de permitirnos adaptarnos a los cambios del entorno y que nos permite seguir siendo sistemas complejos con estas propiedades emergentes y con estas jerarquías a todos los niveles. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver el otro concepto fundamental donde estamos parados, que es la homeostasis. El enfoque que vamos a tener del sistema homeostático tampoco va a ser el de la medicina tradicional, sino más bien considerar que el balance homeostático es precisamente estar en este punto de balance entre que nuestros parámetros tienen que ser robustos, que tenemos que tener una dinámica determinista, pero que nos podemos adaptar a los cambios del entorno. O sea, mi presión arterial sistólica debe de ser alrededor de 120 milímetros de mercurio para que al nivel del mar yo pueda sobrevivir a la presión atmosférica que llega desde arriba y además pueda balancear mi organismo para que tenga suficiente sangre bombeada a lo largo del 1,5 metros que mido o los 2 metros que miden los gigantes, ¿no? Entonces, tengo que poder balancear estos cambios del entorno, tengo que poderlos balancear manteniendo parámetros fisiológicos lo suficientemente robustos para estar en esos rangos. Entonces, homeostasis para nosotros es precisamente este punto de balance que se ejerce por mecanismos de control
entre nuestros parámetros fisiológicos y la adaptabilidad ante los cambios del entorno. Y vamos a ver un modelito simple de control homeostático. Estos son algunos de los artículos, al ratito se los mando en la página, de los artículos que me gustaría que agarren y lean cualquiera de estos tres. Son 3 artículos que tienen que ver sobre este enfoque de pensar en homeostasis y cómo nosotros consideramos los mecanismos regulatorios, biomecánicos, fisiológicos que están atrás de todos ellos. Es el punto de vista como físicos que tenemos de homeostasis. Recuerden, en cada área tenemos un enfoque diferente de la ciencia. Los físicos lo que buscamos son primeros principios. Lo que buscamos como físicos es encontrar leyes fundamentales que me describan el cuerpo, el sistema que yo quiero estudiar. Quiero entender en primeros principios cómo funcionan las cosas para luego después, cuando quiera yo aplicarlos a sistemas específicos, a partir de estos primeros principios lo puedo entender. Entonces, mi primer principio es que los sistemas vivos somos sistemas complejos que estamos sometidos a mecanismos de control homeostático. Esa es la moraleja atrás de lo que nosotros tenemos de idea y que a lo largo del curso vamos a tratar de aplicar en diferentes sistemas para tratar de entender salud y enfermedad de los cuerpos humanos. ¿Alguna duda adicional? ¿Pregunta? Tenemos una mano levantada y una pregunta en el chat, doctora. A ver, la manita levantada es de... Soy yo, pero creo que la pregunta del chat vino primero y también es muy interesante. ¿Podremos ver ok, entonces veamos la pregunta del chat, Antonia, por favor. Nos pregunta Erandi que si la parte psicológica del ser humano es parte de su complejidad. Por supuesto, o sea, vamos a ver si las respuestas psicológicas de que tenemos las podemos pensar como sistema complejo o no. Primero, las respuestas psicológicas tienen muchas componentes, Erandi. Sí, sí tiene. Están formadas por muchas componentes. ¿Las interacciones entre esas componentes son lineales o no? Necesariamente. No. Ok, no son lineales. ¿Las puedo considerar la respuesta psicológica como la suma de las respuestas individuales de cada una de mis componentes? Sí. No, tengo que considerar las interacciones. O sea, ¿yo cómo voy a reaccionar? Por ejemplo, pensemos en la respuesta de una persona que llega a la universidad. Pensemos en Anita, que llega a la universidad y la conocíamos perfectamente, Anita, y Anita era una muchacha que se la pasaba oyendo música clásica, comiendo vegano todo el tiempo y yendo a ver películas de arte. Y de repente Anita se enamora de Juanito, y Juanito le gusta comer tacos en la calle, le gusta oír salsa y reggaetón. Y entonces, Anita, ¿qué va a pasar con su respuesta psicológica, con su conducta? ¿Va a seguir siendo la misma? ¿O va a depender de las interacciones? Porque ahora, aparte de lo que le gusta a ella hacer, quiere darle gusto a Juanito, porque le gusta mucho Juanito. Va a cambiar. Va a cambiar. Estas interacciones, entonces, su respuesta es la suma de sus gustos, de su reacción psicológica, o es la suma de la reacción psicológica más las interacciones entre las partes y con el exterior. No, pues eso último, ¿no? Exactamente. Entonces sigue siendo un sistema complejo. ¿Se adapta a los cambios del entorno? Pues sí, también. Entonces, su respuesta psicológica se adapta a los cambios del entorno. ¿Y el último objetivo es procesar información para sobrevivir? Sí. Entonces, tú misma me puedes contestar, ¿es un sistema complejo o no es un sistema complejo? Las respuestas psicológicas, la psicología en per se, ¿también la puedo pensar como un sistema complejo o no?
Sí, sí lo es. Ok, perfecto. Ya contestaste tú misma tu pregunta. Gracias, doctora. Adelante. Entonces seguía Luis y luego hay otra en el chat, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí. Fíjese que ahorita que estoy reflexionando en lo que dice, estoy tratando de encontrar un sistema que no sea complejo y me estoy encontrando con dificultades, porque vimos un ejemplo ahorita en ¿El coche? El coche, sí, voy a hablar de otro en el que lo tengo más claro porque el coche no lo he pensado. Pero habló acerca de que las citocinas, por ejemplo, usted no lo consideraba un sistema complejo. Y lo estaba pensando y, por ejemplo, en la interacción, podemos hacer el ejercicio con ese. Sí, claro. Para mostrar Ok, que no es un ¿las sistema complejo. citocinas tienen muchos componentes? Sí, Bueno, ¿qué es mucho? muchos, pues es una secuencia de aminoácidos y los aminoácidos están compuestos por elementos también y los elementos están compuestos por... Perfecto. Pues para mí sí. Ok, está bien. Entonces, sí, mi maestro de teoría de números nos decía que la forma más fácil de entender que es muchos es que uno, es que si yo los puedo contar, hasta donde puedo contar, eso es muchos. O sea, si no lo puedo contar, ya son muchos. Yo nada más sé contar hasta 5, entonces si tiene más de mis 5 dedos es mucho. Entonces, perfecto, ok, Luis. Va. Luego, ¿tengo correlaciones no lineales entre ellos? Pero la que me llama la atención aquí es el ellos, porque ahorita que hablábamos de las cuestiones psicológicas, por ejemplo, hablamos de cómo un individuo, la psicología para mí tiene que ver con el individuo, no con el colectivo, pero aquí hablamos de cómo interactúa la psicología de una persona con otra, y aquí... No, es el individuo, o sea, Anita ¿Ah? es la que cambió su comportamiento o sea, se adaptó al cambio del entorno. Ajá. O sea, Anita cambió su comportamiento, es su psicología, no es o sea, ella dejó de hacer cosas, empezó a oír reggaetón. Uh-huh. Y antes no lo oía. Empezó a comer tacos grasosos y era vegana. Ok. Cambió su psicología y cambió su conducta debido a los cambios del entorno. Ok, va. Entonces, en las citocinas, una misma citocina puede generar diferentes reacciones en diferentes sistemas también. Pero yo sí agarro y me fijo en las interacciones que genera cada uno de los aminoácidos. Y yo veo la respuesta de la suma de las reacciones de cada uno de estos aminoácidos. ¿Puedo describir el comportamiento de la citocina o no? Sin ver la interacción que tiene con el otro, con el ambiente, yo creo que no. Y a lo mejor en las propiedades emergentes era donde pensaba que podía haber el truene, que es esto, ¿no? Este que estamos discutiendo es las propiedades emergentes. Sí, pensaba que ahí podía ser el punto, el punto más debatible. Pero creo que si hablamos de cómo interactúa con diferentes receptores, sí, definitivamente sí sí cambia. Okay. Yo creo. No sé, no soy experto en pero yo la puedo definir, o sea, si yo agarro y veo todas las interacciones químicas que producen los distintos aminoácidos, la suma de todas esas interacciones químicas, ¿te describe o no te describe? Tal vez pensémoslo en algo más fácil. Si yo agarro y tomo los diferentes componentes de la señal de espectrometría de la citocina. Y yo trato de encontrar todos los componentes que la forman viendo el espectro de la señal y haciendo un análisis espectrosgráfico, viendo cada una de las componentes individuales. ¿La puedo descomponer en sus componentes individuales, sí o no? Sí, creo que sí. Sí, sí puedes. O sea, esa es la parte fundamental de la espectroscopía. Si no lo pudiéramos hacer, los pobrecitos que estudian las estrellas estarían fritos. Entonces, sí. Entonces puedo ver que entonces en gran parte un sistema, es que desde el principio lo dijimos, ¿no? Que la definición no estaba muy bien delimitada. Y aquí lo puedo ver porque, por ejemplo, en la psicología, en lo que estábamos hablando ahorita, no es que no se pueda, es que no sabemos cómo, ni siquiera sabemos si es posible.
Entonces, Exactamente. entonces ahí viene la complejidad, ¿no? Es una parte ahí más, hasta artística, diría yo, ¿no? Filosófica de lo que es la complejidad. Ok, ya me quedó claro, doctora. Muy bien. Ok. Antonio, querías hacer un comentario. Así, perdón que me meta ya que me emocionaron Claro. hablando del sistema inmune. Parte de lo bonito de este enfoque que nos permite conocer la complejidad es que tú puedes contrastar dos cosas al mismo tiempo. Primero puedes ir a tu libro de inmunología y ver cómo es que identifican la función de cada citocina, añadiendo citocina extra o suprimiendo la producción de la citocina, y mediante el abordaje reduccionista tú puedes ir generando este mapa, este organigrama muy bonito de cómo es que están las cascadas de señalización, que hace que dentro del organismo, qué es lo que pasa si, por ejemplo, ponemos patrones moleculares asociados a patógeno, cómo es la cascada de inflamación, y eso nos da, bueno, todo un mundo de información. ¿Para qué les hablo yo? Pero, por otro lado, también tenemos la complejidad, que sería el caso del choque séptico. Cuando queremos nosotros tratar de predecir el choque séptico y cómo es que podemos corregir o revertir el choque séptico, de repente ya no es suficiente bajar una citocina o normalizar la presión arterial o ponerle nada más adrenalina al paciente o nada más suprimir la infección. Se vuelve un fenómeno complejo con propiedades emergentes, porque ya remover nada más una cosa, tratar de ajustar una única variable, no nos puede resolver el problema. Entonces, lo podemos ver con ambas visiones. Lo bonito es que uno puede ir desde la base, digamos, Sí. reduccionista muy clara, y luego ver, bueno, ¿por qué nos está fallando para resolver algunos problemas? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí cuando yo diría, bueno, le doy ibuprofeno al paciente? ¿Por qué el ibuprofeno no me quita el choque séptico dentro del paciente? ¿O por qué dar ibuprofeno más adrenalina, más cortisol, más todo esto no me lo revierte? Cuando en el papel yo diría, pues ya conozco todo, ¿qué es lo que me impide a mí sacar al paciente del choque séptico? Creo que es parte de esta buena mancuerna que pueden hacer ambos abordajes. Y ya, me emocioné. No, gracias por el comentario. Creo que fue muy ad hoc directamente, ¿no? Entonces es precisamente esto, que este enfoque, que un sistema es complejo, tiene mucho que ver con que tengamos estas propiedades emergentes, que tengamos estas respuestas que nos permiten responder a las que el todo no es la suma de las partes, sino es la suma de las partes con sus interacciones. Adelante, Lilia. Gracias, doctora. Sí, justamente, bueno, ahorita también me entusiasmé un poquito con lo que comentaron, porque precisamente a veces caemos en esta cuestión del reduccionismo. Empezamos a querer analizar parte por parte para poder explicar un fenómeno completo, y eso pasa en todas las áreas. Por ejemplo, hablan de la parte de la psicología. Hay ramas también en las ciencias de la psicología, hay psicología social, hay fenómenos emergentes dentro de las sociedades, por ejemplo, cómo se comportan. En economía también se habla a veces de psicología de masas, ¿no? Cómo actúan ante determinados cambios. En todas las áreas hay este tipo de fenómenos emergentes, ¿no? Pero ¿qué pasa al momento de que queremos entenderlos? Que empezamos a dividirlos y caemos en ese reduccionismo del que en el tema de la complejidad de los sistemas complejos no debemos de abordarlo de esa manera, ¿no? El ejemplo que puso del vehículo, ese a mí me encanta, porque una vez platicando con un doctor, él me decía, es que es como si tienes un edificio, ¿no? O sea, el edificio tiene sus estructuras, tiene sus traves, tiene bardas, etcétera, tuberías y demás. Pero ¿qué pasa si tú lo separas? Tú pones aquí una tubería, pones tu trave, etcétera, cemento y demás, y ahí lo dejas, ¿no? Si lo vemos de manera reduccionista, pues estamos pensando que cada cosa va a ser como que su trabajo solito, y al final vamos a tener el edificio, que es el mismo ejemplo que del carro, ¿no? Tenemos las partes individuales, sin embargo, no lo es todo. Entonces, o sea, es donde llega otra vez esa famosa frase en la complejidad, ¿no? El todo no es la suma de las partes. Tenemos que ver la interacción
y también cómo se adapta, y bueno, ahí está otra de las características o de las propiedades, cómo se adapta ante otros estímulos externos y cómo afecta al fenómeno que queremos estudiar, ¿no? Exacto. Nada más era ahí mi comentario. Exactamente. Bueno, pues no sé si hay más dudas, chicos, si no, ya terminaríamos la clase de hoy y la próxima clase nos vemos con homeostasis. Pues muchas gracias.